Bueno, hermanos, como lo dice este símbolo que está aquí, hoy es el tercer domingo, por eso hay 3 velas ahí, ¿no? Tercer domingo de Adviento. Y se completa el círculo el próximo domingo. Es un símbolo, simplemente de esta temporada. Bien, hermanos, estamos celebrando la Navidad en este mes de diciembre, como todos los años. ¿Y qué es la Navidad? ¿Verdad? Tenemos que tener claro eso. ¿Qué es la Navidad? Pues es la buena noticia que nuestro Salvador nació. La historia del pesebre está rodeada de hechos maravillosos. Y sobre eso se han escrito libros, poesía, poemas, también la escultura ha hecho muchas cosas. Pero hablar de la Navidad es también hablar de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Que Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. Impresionante. Cuando Jesús declaró, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra y declaró que Él y el Padre eran lo mismo, los fariseos gritaron inmediatamente y dijeron: es un blasfemo, porque siendo un hombre se hace un Dios. Por lo tanto, yo creo que merece la muerte desde el comienzo de su predicación. Sin embargo, así es. Dios se hizo humano. Y eso es un anuncio trascendente. Las religiones griegas en los tiempos de Jesús y la mitología romana decía que los dioses eran seres, claro, extraterrestres, pero seres intocables, seres imposibles de alcanzar. Pero la revelación cristiana es al contrario, dice que Dios vino a buscarnos, vino a nuestro encuentro, quiso darse a conocer. No es un Dios escondido, al cual nunca podemos saber quién es. Cuando hablamos de la encarnación del Hijo de Dios, claro, estamos hablando también de un misterio que por eso los sabios griegos, los filósofos, no lo entendían y dijeron: esto es una locura. Y esto que dice este hombre es algo traído de los cabellos, ¿verdad? Porque era algo imposible. Y sigue siendo imposible para muchos, porque es un misterio. Bueno, ¿y en qué consiste ese misterio? Vamos a mirar algunas cosas. Primero, la palabra de Dios, la revelación de Dios, las santas escrituras dicen que Cristo preexistía desde antes de la fundación del mundo. Vamos a mirar Génesis capítulo 1, el libro del principio, ¿verdad? Entonces, ¿qué leemos ahí en Génesis 1:1? Todos en su Biblia. Dice: en el principio, o sea, cuando nada existía. Esto es lo que los evolucionistas y los ateos no aceptan, ¿no? Porque ellos tienen otras teorías sobre la materia y sobre muchas cosas. Pero aquí en la revelación, para los que creen, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios estaba ahí presente, ¿verdad? Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios
pronunció y ordenó que fuese la luz, y la luz llegó a existir. Y así sucesivamente. Entonces todo se inicia a partir de que Dios ordena, emite su palabra y las cosas llegan a tener existencia, llegan a ser un ser. Bien, y luego teniendo en cuenta eso, vamos al Evangelio de Juan, uno de los hombres que andó con Jesús, un testigo de la vida de Jesús. Juan capítulo 1, porque él vuelve y habla de lo mismo, ¿no? Entonces él dice, en el principio, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Y la palabra verbo viene de una palabra griega que es logos, y que significa es palabra. Aquí está diciendo es que en el principio no había nada, pero estaba Dios y su palabra. Su palabra estaba, porque por eso fue que dijo sea la luz, y la luz fue. Y el verbo o la palabra era con Dios, y el verbo o la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces dice acá que la segunda persona de la Trinidad, el verbo, estaba con el Padre allí en el proceso de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así. Entonces, esto que dice aquí el apóstol Juan, también se encuentra en Proverbios 8, 27, 30. Porque en Proverbios 8, 27 y 30 se nos habla de este Dios creador. Proverbios 8, 27 se nos habla de este Dios creador inteligente, ¿verdad? Que crea todas las cosas. Y aquí en Proverbios 8, 27 hablando precisamente de la inteligencia divina de Cristo, que estaba presente desde antes de la fundación del mundo. Dice, no había aún hecho la tierra ni los campos, ni al principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Ahí estaba Cristo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y ahí sigue hablando de esto tan impresionante, ¿no? Entonces, volviendo a Juan, donde el Evangelio de Juan, sigue diciendo él abajo, después de decir que sin la palabra de Dios, pues nada fue hecho. Dice abajo en el versículo 14, y aquel verbo, dice el versículo 14, o aquella palabra, fue hecha carne. Ahí está, ¿verdad? La palabra con que Dios crea, que aquí se le llama el verbo o Cristo, se hizo carne, ¿verdad? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de la encarnación del Hijo de Dios, que estaba desde antes de la creación del mundo con el Padre y con el Espíritu Santo, y trajo a la vida todas las cosas que existen. Por esa razón entonces el Evangelio nos dice esto, que Dios se hizo carne, y hay algo más, dice aquí que Él dejó la gloria, ese estado sublime que tenía en el cielo. Vamos a mirar Filipenses 2, 5, 7. Filipenses 2, 5, 7.
Hay algunos versículos que vale la pena que los miremos. Filipenses 2, 5 al 7. Lo leímos hace un momento en la lectura congregacional. Nos dice a nosotros aquí la palabra, a usted y a mí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, cuando lo creó todo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí dice que el Cristo que existía desde antes, por medio del cual se crearon todas las cosas, dejó la gloria y vino a este mundo haciéndose hombre. Renunció a su gloria celestial para venir a este mundo enfermo, caído en el pecado, a compartir la miseria humana con nosotros. Dejó la gloria perfecta para venir a un mundo dominado por el pecado y venir con la misión de sacarnos de esa situación miserable y espiritual en que vivimos. Y por eso dice aquí que Él tomó la forma de siervo, o sea, alguien que viene a servir. Y dice que se despojó a sí mismo. Y los eruditos del idioma griego que han hecho esta traducción dicen que en el original lo que dice de la siguiente forma, dice que siendo en formas de Dios, Él se despojó, Él dice que se vació a sí mismo. Su encarnación realmente fue una humillación, por eso dice aquí el 8, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es impresionante. Pero no dejó de ser Dios, a pesar de que se hizo hombre, ¿verdad? Al hacerse humano, entonces, tuvo que someterse a toda la condición humana de nuestra vida terrenal. Se sometió a las exigencias de la ley de Dios. Por ejemplo, en 2 Corintios 5:21, miremos esto también. 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21, dice aquí el apóstol Pablo lo siguiente, dice, hablando de Cristo, dice, al que no conoció pecado, pues claro, Dios no puede pecar, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, porque sabemos que el Señor viene a este mundo, cumple las exigencias de Dios, las demandas de Dios, cumple con toda la ley de Dios de manera perfecta por nosotros, que no podíamos, y nunca cometió pecado. Se sometió a la ley como humano para obedecer esa ley por usted que no puede, y así salvarnos. Y ese anuncio extraordinario es la buena noticia de que el Dios del cielo y de la tierra vino a buscarnos, se rebajó a nuestro nivel, condescendió a nuestro nivel. Por eso Él es alguien que puede entender la miseria humana, nuestro dolor, nuestra frustración y nuestros temores. Por eso un ángel no nos hubiera podido salvar. Ningún ser, ni terrestre ni extraterrestre, nos hubiera podido salvar. Era necesario alguien que se hiciera hombre y que viniera a triunfar en medio de la miseria humana. Se necesitaba Él, alguien que nos comprendiera, alguien que nos liberara o liberara del poder del mal, alguien que nos diera entendimiento sobre el verdadero propósito de la vida. Y ese Salvador
es Cristo el Señor. Y por eso es que estamos celebrando esto. De manera que fue necesario que el Hijo de Dios se encarnara. Eso es como, a veces pintamos unas escenas imaginarias, pero porque son imaginarias no es que no son reales, sino que a veces no hay palabras humanas. Pero lo que se dice siempre es que antes de que existiera este mundo y cuando no había nada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tomaron la decisión de crear este mundo. Después, cuando el hombre cayó en el pecado y trajo toda la miseria que vemos hoy en día, la Divina Trinidad hizo una junta y entonces dijeron: ¿cómo salvamos al hombre? ¿Cómo lo salvamos? Entonces Jesús ofrece: yo voy a hacerme hombre, voy a ser como ellos y voy a pagar el precio de la salvación de ellos a través de mi propio sacrificio en la cruz del Calvario. Es así. Entonces eso cobra sentido. ¿Por qué fue necesario que el Hijo de Dios se encarnara? ¿Por qué fue necesario? No había otra manera de salvarnos. Primero, lo hizo para rescatarnos del extravío al que nos ha llevado el pecado. Las Escrituras nos enseñan y afirman una y otra vez que cuando Adán pecó, desobedeció a Dios, nuestro padre Adán, la cabeza de la raza humana, se equivocó y tomó malas decisiones. Todos sus descendientes hemos sufrido las consecuencias y hemos abandonado a Dios. El pecado entró en el mundo perfecto de Dios y depravó la naturaleza humana. Por eso la Biblia pinta al hombre como alguien perdido, errando por los caminos de la vida, alguien lejos de su hogar y sin esperanza. Y Cristo viene precisamente a solucionar su problema, su dilema. Ahora, hay mucha gente por ahí que anda organizando su vida según sus propios criterios egoístas. No tienen en cuenta a Dios. Entonces dicen: no, yo soy yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Mi vida es mía, yo la manejo. Yo soy mi propia filosofía, dicen algunos. Otros son manejados por los demás, ¿no? Buscan que otro les organice su vida. Pero el mensaje del Evangelio es sencillo y claro, es el siguiente: si usted no ha entregado su vida a Cristo, sepa que está extraviado en este mundo. Así tenga una religión, ninguna religión lo va a salvar. Uno tampoco se salva por ser buena persona. No, el único que nos salva es Cristo. El único. Entonces el Señor ha venido también para levantar la pena por causa de violar la ley de Dios. Y esto es una cosa que a veces la gente no entiende, ¿verdad? Pues los incrédulos dicen que eso no, que los 10 mandamientos, por ejemplo, eso es un documento antiguo, vetusto, viejo, de por allá de una cultura israelita, que nosotros aquí los colombianos nada tenemos que ver con eso. Pero aquí la palabra dice que los mandamientos de Dios están vigentes, que son principios absolutos, valores absolutos. No matar, por ejemplo, es un mandamiento de la ley de Dios. ¿Quién va a contradecir que no hay que matar a mi semejante? Bueno, excepto otras cosas que suceden en este mundo, como son las guerras y otras cosas, pero el principio básico es: no matarás, porque la vida es de Dios. Ese es solo un ejemplo, ¿verdad? Entonces, el Señor ha venido precisamente a cumplir la ley de Dios que nosotros no hemos podido cumplir, a enseñarnos a vivir. Y nosotros sabemos que
la ley de Dios exige que usted cumpla perfectamente lo que Dios ha dicho. La ley de Dios no se puede cumplir el 50%, ni el 20%, ni el 80%. Usted tiene que cumplir la ley de Dios perfectamente. Si se quiere salvar, el problema es que nadie ha sido capaz. Si usted no cumple, la ley de Dios está sujeto al castigo divino. Y la verdad es que todos nosotros no hemos sido capaces de cumplir la ley de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, somos culpables de transgredir esa ley divina. Merecemos el castigo, a menos que seamos redimidos. ¿Y qué quiere decir la palabra redimido? ¿Qué quiere decir la palabra redención? Que es la misma, ¿no? Significa liberación. Y es una palabra que viene desde la época de los griegos. Y era una palabra comercial. Antiguamente, cuando se pagaba el precio por un esclavo, cuando existía la esclavitud, el que compraba el esclavo decía que él lo redimía. Le traía redención o libertad de donde estaba para poder ahora ser otra persona. Aplicado a nosotros, eso quiere decir que el Señor nos libera de la esclavitud del pecado. Por eso el pecador que no ha sido redimido o liberado es un esclavo. Y no hay cosa más desastrosa que la esclavitud del pecado. Todo lo tenemos. Y también el Señor ha venido para librarnos pues de ese poder del pecado precisamente. En Primera de Juan 3:8, vamos a mirarlo, Primera de Juan 3:8, Primera de Juan 3:8, Primera de Juan 3:8, ¿qué dice? Es de las cartas al final de la Biblia, ¿no? Primera de Juan 3:8, dice lo siguiente, dice: el que practica el pecado es del diablo. Y la palabra diablo significa pues muchas cosas, significa el que está contra Dios, el adversario de Dios, Satanás. Y bueno, conocemos toda la historia. Entonces dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Cuál principio? Pues cuando Dios creó al hombre y el diablo lo engañó y lo hizo pecar. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A eso vino Cristo, a destruir lo que el diablo dañó, a librarnos de ese poder del pecado. Por lo tanto, nosotros tenemos este mensaje que es simple y sencillo, ¿no? Tenga usted la seguridad que si Cristo no le ha salvado de la influencia que el pecado tiene sobre su vida, usted seguirá practicando las obras del diablo. Seguirá. ¿Cuáles son esas obras del diablo? Son las mismas obras de la carne, es decir, las mismas obras de nuestra naturaleza humana, como lo enseña Gálatas 5:19. Miremos Gálatas 5:19, allá dice cuáles son las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Son las obras de una vida sin Cristo, de una vida, para hablarlo francamente, de una persona que vive según sus propios criterios. Y aquí dice lo siguiente entonces, dice, ahí en Gálatas 5:19 dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, una, lo que está acabando con el matrimonio, adulterio, fornicación, el desorden sexual, ¿verdad? Y todo lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Ya no es hombre con hombre, sino miles de cosas que están sucediendo. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y la lista no es completa, hay muchas más cosas. Entonces, cuando miramos el mundo, ahorita está prendido esto en guerras, ¿no es cierto? ¿Y a causa de qué? De esto que está diciendo aquí: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, ¿no? Por el poder y todas las cosas que estamos viendo nosotros. Entonces, quien practica estas cosas es alguien que está dominado por su propia vida, tiene malas inclinaciones y no le importa. Es alguien que está controlado por el diablo. Y no importa si es un político prestante, o si es un rico, o si es una persona instruida, no importa. Desde el presidente de la República para abajo, si no tiene a Cristo, está influenciado por su propia inclinación pecaminosa. Se necesita Cristo. No hay otra manera. La gente no va gustosamente a abandonar las prácticas pecaminosas con solo consejos. Los consejos son buenos, hay que darlos, pero no por eso la persona va a abandonar lo que le gusta. O con un buen programa de reforma social. Con eso no se va a salvar, no. Se necesita que el Señor Todopoderoso lo saque de la esclavitud del pecado. Se necesita que el Señor lo redima, lo libere. Y este es el verdadero mensaje de la Navidad. Este es, como le dijo el ángel a María y a José, que tendrían un hijo por la obra de Dios, ¿verdad? Y que le pusieran por nombre Jesús, porque Él salvaría al mundo de sus pecados. Eso quiere decir la palabra Jesús, Salvador. De manera, hermanos, que este mensaje, la manera de predicarlo es que hay que ser muy claros y hay que preguntarnos nosotros mismos y preguntarle a la gente también, ¿no? Hacerle la pregunta: ¿Cristo le ha salvado a usted del poder del pecado? Claro, seguimos siendo pecadores, pero la vida de una persona que ha abierto su corazón a Cristo y le ha dicho: Señor, aquí estoy yo, tome mi vida porque yo tengo muchas mañas, muchos problemas, muchos errores, muchos pecados, ayúdeme. Miles de testimonios hay que dicen, de personas dicen: cuando yo hice eso, mi vida se cambió completamente, ¿no? Entonces hay que preguntarle: ¿ha salvado a usted el Cristo del poder del pecado? No le preguntamos a la gente si tiene una religión, no, eso no nos interesa. Le preguntamos es: ¿Cristo es su Salvador? No le preguntamos si tiene devociones, sino si Cristo le ha salvado del pecado. Es lo que hay que preguntar, ¿verdad? ¿O es usted de los que piensa que así como lleva su vida le va bien? Ahí le va yendo, ahí más o menos, ahí le va yendo más o menos, ¿no? Mientras se acerca la muerte. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte, dice la Biblia. O sea que uno puede andar equivocado en la vida, engañado. Y el pecado precisamente hace eso, lo engaña a uno. El verdadero camino, por lo tanto, es Cristo. Si usted tiene a Jesucristo en su vida, tiene todo. Pero si no tiene a Jesucristo en su vida, no tiene nada. Absolutamente nada. Y eso es lo que tenemos que enseñar, porque es lo que Dios nos ha enseñado aquí.
De manera, hermanos, que este tiempo es un buen tiempo para reflexionar, ¿no? Y preguntarnos, bueno, ¿yo cómo estoy? ¿Qué ha hecho Dios en mi vida realmente? ¿Cómo he conducido mi vida realmente? Y clamar al Señor para que Él haga una obra salvadora en usted. Pero el único que lo puede hacer es usted, nadie más. Ninguno lo puede hacer por usted. Usted mismo tiene que examinar su corazón y darse cuenta de la necesidad que tiene de este Cristo, el Salvador, el único que lo puede redimir, lo puede sacar de la ignorancia, del extravío, de la equivocación, de sus malas pasiones. La única esperanza para este mundo es Cristo. No son las reformas sociales, no son las religiones, no es nada de eso, es Cristo el Señor, que ha venido a buscarnos, siendo Dios se hizo hombre. Es eso. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, oh Dios. Sabemos que tú nos escuchas, aunque no te vemos, pero nos enseñaste a orar a ti de esta manera. También nos has enseñado que si nos acercamos a ti debemos creer que tú existes, que eres real. Porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Padre Celestial, estamos felices por esto que tú hiciste hace ya casi 2000 años. Enviar a tu Hijo a este mundo a encarnarse como hombre, como humano, para entendernos, para comprendernos, para enseñarnos y también para pagar la deuda que teníamos por el pecado, la violación de tu ley, la degradación moral en que vive este mundo. Gracias, Padre, porque tú lo has hecho en la vida de muchos, en la vida de nosotros también, la iglesia de Jesucristo. Por eso te adoramos, Señor, esta mañana y te bendecimos, Padre, ayúdanos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.